El grito de mi nuera todavía resonaba en la sala, haciendo temblar las copas de cristal en el aparador mientras señalaba mi cara con el dedo. Me llamo Roberto, tengo 68 años, soy viudo y carpintero jubilado, y en ese momento tragué mis lágrimas para preparar la respuesta que ella nunca olvidaría. Siempre creí que la familia es el tesoro más valioso que tenemos. Desde que mi esposa, mi querida Lupita, se fue al cielo hace 10 años, dediqué cada minuto de mi vida y cada peso de mi pensión para ver a mi único hijo Miguel feliz. Trabajé la madera hasta que mis manos se pusieron rígidas. Hice muebles, reparé puertas, pasé noches en blanco en mi taller con el ruido de la sierra y el olor a barniz fresco, todo para que él tuviera lo que yo nunca tuve. Cuando se casó con Vanessa, no me cayó bien desde el principio. Había algo en su mirada, un aire medio torcido de alguien que lo quiere todo servido en la mano, de alguien que piensa que el mundo le debe algo, pero Miguel estaba enamorado con esa luz en los ojos de quien no ve más allá de sus narices. Entonces bendije su unión. Padre es así, nos tragamos nuestras intuiciones para ver sonreír a nuestro hijo. El tiempo pasó y las cosas se pusieron difíciles para ellos. Vanessa cambiaba de trabajo sin parar. Otra vez el sueldo no alcanzaba. Otra vez el metro siempre llegaba tarde. Las excusas de una persona floja son como la mala hierba, crecen en cualquier lado. Y mi Miguel, el pobre, trabajaba doble en una ferretería, regresando con la espalda quebrada para mantener la casa y satisfacer los caprichos de ella. Ahí fue cuando el corazón de padre habló más fuerte. Ese corazón blando que tenemos y que a veces es nuestra perdición, iban a ser desalojados del departamento donde vivían. La renta llevaba 3 meses atrasada y el dueño ya había pedido las llaves. Miguel llegó a mi casa llorando, sollozando de una manera que me partió el alma. Papá, no tenemos a dónde ir. Vanessa dice que ella se va a encargar, pero yo sé que no lo va a hacer. Vamos a terminar en la calle. Le acaricié el pelo, ese pelo que peiné tantas veces cuando era niño, y tomé una decisión. Tenía ahorros, dinero que había guardado toda mi vida para una emergencia, para un problema de salud, para mi vejez. Pero qué emergencia más grande que ver a tu hijo desesperado. Seca esas lágrimas, mijo, le dije mientras le servía un café cargado. Nadie va a terminar en la calle. Voy a rentarles esa bonita casa cerca del parque, la que tiene las ventanas azules que siempre te gustó. Sus ojos se abrieron como platos. Pero papá, es cara, Vanessa no puede pagar por ahora. Yo pago la renta, afirmé golpeándome el pecho con un valor que ni yo sabía que tenía. Firmo el contrato a mi nombre, pago hasta que se pongan de pie, pero con una condición: Vanessa debe mantener un trabajo estable. Me abrazó tan fuerte que casi me quiebra las costillas. Ese abrazo valía todo el dinero del mundo, o al menos eso creía yo. Eso fue hace 2 años. 2 años durante los cuales todos los días 5 del mes iba religiosamente a la inmobiliaria a depositar el monto de la renta. 2 años durante los cuales Vanessa no mantuvo ningún trabajo estable. Se había vuelto emprendedora, según ella. Se la pasaba todo el día en la computadora o afuera con sus amigas, planeando negocios que nunca daban nada. Y yo seguía en mi taller, aceptando trabajos, hasta reparaciones pequeñas, ahorrando en mis medicinas para el corazón, dejando de comprar el buen queso para mí para garantizarle su techo. Nunca se los eché en cara, nunca reclamé. Lo hacía por amor y tal vez por un poco de tonto también, porque cuando uno ama se vuelve medio ciego. Pero ese domingo la ceguera terminó y la curación fue dolorosa. Si esta historia te toca el corazón, no olvides suscribirte a los consejos del abuelo y activar la campanita para no perderte nada. Dime en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Era el cumpleaños de Vanessa. Había pasado toda la mañana en la cocina de su casa, la casa que yo pagaba. Preparé el mole poblano que a ella le gustaba, con mucho pollo y arroz rojo, frijoles refritos hechos a la perfección. Traje el pay de manzana que le encantaba. Puse la mesa, coloqué el mantel de lino bordado. Quería darle gusto. Quería ver si reinaba la paz. Estábamos sentados a la mesa. Vanessa ya se había tomado 3 o 4 tequilas y tenía esa cara roja y sudada que me ponía incómodo.
Comía con la boca abierta, hablaba fuerte, creyéndose dueña de la verdad. «Este mole está desabrido, don Roberto», se quejó empujando su plato. «Ya está perdiendo la mano, ¿eh? Ha de ser la edad. El paladar se muere con el resto». Sentí una punzada en el pecho, pero sonreí amarillo. «Es que le puse menos sal por lo del corazón. Hace daño abusar. Lo sazoné con hierbas de olor para darle sabor». «Sabe a pasto», murmuró riéndose sola. Miguel estaba callado, con la cabeza baja, jugando con su comida. Estaba cada día más flaco, más apagado. Este muchacho lleno de vida se había convertido en una sombra en su propia casa. Eso me dolía más que sus ofensas a ella. «Miguel, mijo, come un poco de verduras. Necesitas vitaminas. Te ves tan pálido», dije tratando de mostrarle cariño. Vanessa golpeó la mesa con la mano. La copa de tequila se tambaleó y derramó un poco sobre el mantel bordado. «Deje a su hijo en paz», gritó, siempre empujándole comida. «Parece que quiere engordar un puerco. Él está bien, el que no está bien es usted que viene aquí a mi casa a dar su opinión de todo». Respiré profundo, conté hasta 10. Miraba esa casa, las cortinas que yo había comprado, el sillón que ayudé a pagar en abonos, el piso que estaba limpio porque Miguel lo trapeaba mientras ella no movía ni un dedo. «Vanessa, solo cuido a mi hijo, y de esta casa necesitamos hablar de respeto. Hago todo por ustedes con tanto cariño». Ahí fue cuando pasó, ahí fue cuando el barniz de buena nuera que trataba de mantener frente a los vecinos se quebró y se rompió completamente. Se levantó de su silla, tirando el tenedor al piso con estruendo. Se puso de pie, grande, imponente, proyectando su sombra sobre mí. Yo, sentado en la punta de la mesa, me sentí pequeño, pero no tuve miedo. Sentí un frío que viene de adentro cuando te das cuenta de que desperdiciaste tu amor en alguien que no merecía ni un buenos días. «¿Respeto?», gritó y la saliva me voló en la cara. «Usted viene aquí a mi casa, bajo mi techo, a comer mi comida y quiere hablar de respeto. Es un viejo metiche. Eso es lo que es. Miguel no dice nada porque es un mandilón, pero yo sí hablo. Nadie lo soporta ya, don Roberto». Miraba a Miguel esperando que se levantara, esperando que dijera «no le hables así a mi padre», esperando que recordara quién le limpió el trasero, quién le dio de comer, quién pagaba ese techo sagrado sobre su cabeza. Pero Miguel no se levantó, se encogió de hombros, apretó la servilleta en sus manos hasta que sus nudillos se pusieron blancos y se quedó callado. El silencio de mi hijo me dolió más que el grito de mi nuera. Era un silencio de cuchillo cortando carne. «¿Oíste?», continuó Vanessa, sintiéndose ahora victoriosa gracias al silencio de su marido. «Yo soy la mujer de esta casa. Aquí mando yo. Cállese, viejo. Si no le gusta, la puerta está bien abierta. Agarre sus cosas y lárguese. Y la próxima vez que venga, avise antes para ver si queremos recibir visita». Visita. Me llamó visita en la casa que estaba a mi nombre en el contrato de renta. En la casa que mi sudor pagaba. El mundo se detuvo por un segundo. El ruido del refrigerador sonaba como motor de avión. El olor del mole de repente me dio náuseas. Miré a esta mujer inflada de arrogancia. Miré a mi hijo cobarde y entendí que el amor sin límite se vuelve tapete. Y yo, Roberto, nieto de revolucionario, hijo de obrero, nunca he sido tapete de nadie. No grité, no lloré, no discutí. Mi dignidad era lo único que me quedaba ahí en ese momento, y no la iba a tirar a la basura con los restos de esta comida desastrosa. Con una calma que me sorprendió a mí mismo, me levanté de mi silla, me limpié la gota de tequila que había caído en mi camisa. Tomé mi morral de piel que estaba colgado en la silla. Caminé hasta Miguel, besé la coronilla de su cabeza. Se estremeció, pero no me miró. «Que Dios te guarde, mijo», murmuré. Luego me volteé hacia Vanessa. «Tiene toda la razón, Vanessa. El dueño es quien manda en su casa». Ella rió con aire burlón. «Exactamente. Entonces lárguese». Caminé hasta la puerta de entrada, la misma puerta que había barnizado el mes pasado porque se estaba descascarando. La abrí. El sol de la tarde me pegó en la cara. Antes de salir, eché un último vistazo adentro, a la vida que había financiado, a la ingratitud que había alimentado. Cerré la puerta suavemente detrás de mí, sin azotarla. Caminé hasta el portón.
Mis piernas temblaban un poco, pero mis pasos eran firmes. Mientras caminaba hasta la parada del camión, con el sol caliente quemándome la nuca, no pensaba en la humillación, pensaba en el papel. Mi mente, que ella creía vieja y acabada, funcionaba como sierra de madera, corte por corte, tallando su destino. Me senté en la banca de cemento de la parada. Saqué mi celular del morral. Este modelo sencillo con teclas grandes que Miguel decía que era de viejitos, pero que me servía muy bien. Busqué en el directorio el número del licenciado Morales. Morales era el dueño de la inmobiliaria, un señor de la vieja escuela, correcto, que le encantaban mis conservas de ciruela. Era domingo, lo sabía, pero mi urgencia no tenía calendario. El teléfono sonó 3 veces. Bueno, don Roberto, ¿pasó algo? Su voz sonaba preocupada. Pasó, licenciado Morales, pasó que la vida cambia y uno debe cambiar con ella. Mi voz salió firme, sin ningún temblor. ¿Se acuerda que el contrato de renta de la casa cerca del parque vence la próxima semana y que íbamos a renovarlo automáticamente? Me acuerdo, sí, don Roberto. Todo está listo en mi escritorio. Pues rompa todo, dije. No va a haber renovación. Y además, licenciado Morales, ¿se acuerda que en el contrato hay esa cláusula donde yo, como arrendatario titular, puedo solicitar el desalojo inmediato en caso de ruptura de acuerdo o uso abusivo? Sí, pero ¿qué pasó? ¿No es su familia? Lo era, licenciado. Hoy descubrí que ahí nomás viven extraños. Quiero cancelar el contrato y quiero saber si tiene el contacto de ese muchacho que hace las mudanzas de urgencia, el Chuy. Colgué el teléfono con el corazón latiéndome en la garganta. Mis lágrimas habían secado. Vanessa había dicho que ella mandaba ahí. Iba a descubrir de la peor manera posible que los gritos no pagan las facturas y que la arrogancia no firma los documentos. Creyó que estaba echando a un viejo inútil. No sabía que estaba echando su suerte. El camión llegó. Me subí, pasé mi tarjeta y me senté junto a la ventana. Mientras el paisaje pasaba, imaginaba la cara que pondría mañana por la mañana. Quería ser la patrona de la casa, pues a ver cómo le hace la patrona cuando el verdadero dueño decide recuperar las llaves. Ese domingo fue el día de mi humillación, pero el lunes sería el día de mi justicia. Si aún no te has suscrito, suscríbete al canal Los Consejos del Abuelo para no perderte este tipo de historias. Llegué a casa cuando el sol ya se estaba poniendo, pintando el cielo de un naranja triste. Mi casita, la que Lupita y yo compramos ladrillo por ladrillo hace 30 años, estaba silenciosa. Un silencio diferente al de la casa de mi hijo. Allá el silencio era de miedo, aquí era de paz. Pero esa tarde, la paz tenía un sabor amargo de soledad y fracaso. Giré la llave en la cerradura, ese ruidito metálico que conocía tan bien, y entré. El olor a cera de abeja que uso para los muebles me recibió. Todo estaba en su lugar. Las fotos de Lupita en la repisa, el tapete de ganchillo impecable sobre la tele, las fotos de Miguel chiquito sonriendo en la pared, fotos de un tiempo donde no tenía miedo de levantar la cabeza. Me senté en el sillón sin prender la luz y dejé que mi morral se resbalara al piso. Por un momento, solo un momento, quise llorar. Quise llorar por el muchacho que crié y que ahora parecía un extraño. Quise llorar por la humillación de ser echado como un perro sarnoso. Pero las lágrimas no vinieron. Lo que vino fue un recuerdo. Me acordé del día que murió Lupita. Tenía 58 años, 2 recibos atrasados y un miedo terrible del futuro. Todos decían, pobre don Roberto, va a depender de su hijo. Pero no dependí. Me levanté, trabajé la madera, invertí, compré herramientas profesionales usadas y trabajé día y noche. No era un viejito pobre, era el hombre que había mantenido la casa solo durante 10 años. Y Vanessa era una chamaca malcriada jugando a la casita con el dinero de su suegro. La rabia, cuando se usa bien, se vuelve combustible. Me levanté del sillón de un brinco como si hubiera recibido un toque. El Roberto que había salido con la cabeza baja de la casa de su hijo se quedó en el camión. El Roberto que estaba ahí ahora era el patriarca. Fui a mi recámara. Abrí el cajón de la cómoda donde guardo los documentos importantes en una carpeta de liga azul. Ahí estaba, el contrato de arrendamiento,
Tomé el papel y fui a la cocina. Prendí la luz, me puse mis lentes de lectura y empecé a leer línea por línea como si fuera la Biblia. Arrendatario, Roberto Sánchez Durán. No decía Vanessa, no decía Miguel, decía mi nombre, mi número de seguro social, mi firma con la letra cuidadosa que el maestro de primaria felicitaba. Pasé mi dedo por el artículo 6. El arrendatario podrá rescindir el contrato en cualquier momento, mediante el pago de una indemnización o aviso previo, comprometiéndose a restituir el bien libre de personas y hechos. Sonreí, una sonrisa que no llegaba a los ojos pero que calentaba el pecho. Ella creía que el poder estaba en el grito, creía que mandar era golpear la mesa. Pero el mundo de los adultos, el mundo real funciona con papeles firmados y dinero en la cuenta. Y en esas dos áreas, yo era el dueño del juego. Volví a tomar el teléfono. Eran las 7 de la noche de un domingo. Chuy, el de las mudanzas, debía estar descansando, pero yo sabía que no rechazaba un buen servicio. Tenía un camión grande y blanco que llamaban el Rayo Blanco en el barrio. Bueno, don Roberto. Su voz sonaba un poco pastosa, debía estar echándose unas chelas. Chuy, disculpa la hora, es Roberto de la carpintería. ¿Qué pasó, don Roberto? ¿Una fuga de agua? No, muchacho. Necesito un servicio para mañana, muy temprano, a las 7 de la mañana. Mañana lunes. Está difícil, don Roberto. Tengo una entrega en Polanco. Te pago el doble, Chuy, en efectivo. Escuché el silencio del otro lado de la línea. El dinero tiene un lenguaje que todos entienden, hasta en domingo por la noche. El doble. Se aclaró la garganta, su voz volviéndose más alerta. ¿Y es para cargar qué? ¿Es para hacer un retiro, una mudanza completa? ¿Una mudanza de su casa? No, de mis inquilinos. Respiré profundo, sintiendo el peso de la palabra. Quiero que estaciones el camión frente a la puerta y que no te vayas hasta que esté lleno. Voy contigo. Me recoges aquí a las 6:30. Trato hecho, don Roberto. A las 6:30. El Rayo Blanco está frente a su puerta. Colgué el teléfono. Mi corazón latía fuerte, pero no era de miedo. Era adrenalina pura. Fui a la cocina a prepararme un té de tila, pero terminé haciendo un café cargado. No iba a dormir de todas formas. Pasé la noche despierto, sentado en la mesa de la cocina, planeando cada paso. Sabía exactamente qué iba a pasar. Vanessa se despertaba tarde. Miguel salía temprano al trabajo. Debía llegar antes de que él se fuera. Debía que viera, debía que entendiera que no hacía esto por maldad, sino por necesidad. A veces para curar una herida infectada hay que quemar la carne. Y yo iba a prender fuego al castillo de naipes. Imaginaba la escena. Vanessa debía estar durmiendo el sueño de los injustos, roncando, pensando que había ganado. Debió haberles contado a sus amigas por WhatsApp. Le puse en su lugar al suegro. No sabía, la pobre, que su lugar era afuera. Había subestimado mi edad. Creyó que las canas eran señal de debilidad. Olvidó que las canas son señal de supervivencia. Había sobrevivido a crisis, a pérdidas, a enfermedades, a la inflación. Ella no aguantaría un día de mi vida. Cuando el reloj marcó las 5 de la mañana, me fui a preparar. No me puse cualquier ropa. Escogí mi mejor traje, uno azul marino, que me había hecho hacer para la boda de un sobrino hace años. Me puse una corbata color vino. Me rasuré bien. Me peiné el pelo hacia atrás. No iba ahí como el abuelito que hace mole. Iba ahí como el propietario, como el ejecutor de la justicia. Me miré en el espejo. Las arrugas estaban ahí, las marcas del tiempo también, pero la mirada era la de un león listo para defender su territorio. Vámonos, Roberto, le dije a mi reflejo. Ánimo, compadre. A las 6:30 en punto, escuché el ruido del motor diésel en la calle. El Rayo Blanco se estacionó frente a mi portón, ocupando casi toda la calle. Chuy bajó con cara de sueño, pero respetuoso. Buenos días, don Roberto. Anda bien elegante. Va a una fiesta. Voy a una guerra, Chuy, pero una guerra limpia. Vámonos. Me subí a la cabina alta del camión con su ayuda. El asiento era duro, olía a aceite y tabaco, pero me sentí en un carruaje. Mientras el camión ronroneaba por las calles del barrio, la gente miraba. Vecinos barriendo la banqueta, gente yendo al metro. Yo saludaba con la cabeza, serio.
El trayecto hasta la casa de Miguel parecía durar una eternidad, y al mismo tiempo un segundo. En cada esquina mi estómago se anudaba. Miguel me iba a odiar, me iba a gritar, no importaba, pensaba. Mejor que me odie en un departamento sencillo que humillado en una casa que no es suya. Llegamos a la calle cerca del parque. La calle estaba tranquila, arbolada, llena de casas bonitas. El camión de Chuy desentonaba en el paisaje elegante. Era un elefante en una cristalería. ¿Es esa, don Roberto? La que tiene las ventanas azules y el portón blanco. Señalé con el dedo. Maniobró con habilidad. El camión hizo ese ruido de freno de aire que despertaría hasta un muerto. Se detuvo exactamente frente al garaje, bloqueando la salida del carrito en arrendamiento que tenía Vanessa. Eran las 6:45 de la mañana. Bajé del camión. Mis piernas estaban firmes. Chuy y sus dos ayudantes bajaron justo atrás. Hombres fuertes acostumbrados a cargar armarios en la espalda. ¿Cuáles son las órdenes, patrón?, preguntó Chuy cruzándose de brazos. Las órdenes son esperar mi señal. Cuando yo diga carguen, entran y sacan todo. Sillón, tele, cama, refrigerador. Todo lo que no sea ropa. Todo. Se quedó asombrado. Todo, todo. La casa debe estar vacía antes del mediodía. Caminé hasta el portón. Toqué el timbre una vez, largo. Esperé. Nada. Toqué de nuevo más insistente. Escuché pasos apresurados. La puerta de entrada se abrió y Miguel apareció, ya vestido para el trabajo con su mochila al hombro y un bolillo en la mano. Se quedó congelado en el porche, mirando el enorme camión estacionado frente a la casa. Sus ojos fueron del camión a mí, parado en el portón como una estatua. Corrió hasta la reja. «Papá, ¿qué es esto? ¿Qué pasó? ¿Se murió alguien?» Estaba pálido. «Abre el portón, Miguel». Mi voz salió calmada, pero con una autoridad que lo hizo obedecer inmediatamente. Destrancó el portón automático. Entré al jardín. El pasto estaba mal cuidado, la hierba alta. Vanessa no cortaba el pasto. Floja, pensé. Papá, por el amor de Dios, ¿qué es este camión? Vanessa se va a poner furiosa si se despierta con este ruido. Qué bueno que se despierte, mijo. En ese momento la ventana de la recámara de la pareja se abrió con violencia. Vanessa apareció, despeinada, la cara arrugada de sueño y los ojos hinchados de la borrachera del domingo. Miró hacia abajo, vio el camión, vio a los hombres esperando y me vio a mí. «¿Qué es este circo aquí?», gritó con la voz ronca y fallando. «¿Quién estacionó esa chatarra vieja frente a mi puerta?». «Oiga, viejo», se volvió loco completamente. No le dije que se largara. No grité de vuelta. No necesitaba. Tenía el documento en mano. Levanté la carpeta azul para que la viera. «Buenos días, Vanessa», dije en un tono que hizo a Miguel retroceder un paso. «Vine a responder a su petición. Usted dijo que el dueño es quien manda en su casa. Pues el dueño llegó y el dueño decidió que ya no quiere inquilinos que no pagan y que no respetan nada». «¿De qué habla?», escupió las palabras, saliendo de la ventana y desapareciendo dentro de la recámara. Sabía que iba a salir afuera. Me volteé hacia Miguel. Estaba temblando. «Papá, no puedes hacer esto, no tenemos a dónde ir». Sostuve sus manos. Estaban heladas. «Sí tienes a dónde ir, Miguel. Mi casa siempre ha sido y siempre será tu casa. Tu cuarto de juventud está ahí, limpio y perfumado. Pero esta casa se acabó». Vanessa dijo que ella era la mujer que mandaba, pues que se las arregle para pagar un techo. «Pero papá es mi esposa, pues que honre los pantalones que lleva puestos». La puerta de la sala se abrió de par en par. Vanessa salió en pijama y bata, caminando hacia mí como un toro furioso. Iba a embestirme. Lo vi en sus ojos. La violencia que contenía estaba a punto de explotar. Pero antes de que pudiera acercarse, Chuy y uno de sus ayudantes, sintiendo la situación, entraron por el portón y se colocaron a mis lados. Chuy medía casi 2 metros de altura y tenía brazos del grosor de mi muslo. Vanessa frenó en seco. Su valentía disminuyó unos centímetros frente al tamaño de Chuy. «No pueden hacer esto, es violación de domicilio, voy a llamar a la policía», gritó, pero ahora con una voz fina de miedo. Di un paso adelante, quedando cara a cara con ella. El olor a alcohol rancio todavía emanaba de ella.
Llame, Vanessa, llame a la policía. Tengo el contrato de arrendamiento a mi nombre. Tengo los recibos de todos los pagos de los últimos 2 años. Tengo la prueba de que la luz y el gas también están a mi nombre y que, por cierto, pagué la semana pasada porque los iban a cortar. Llame a la policía y explíquele a la gente por qué vive a costillas de un señor que echó ayer a gritos. Abrió la boca y la cerró, pareciendo un pez fuera del agua. Miró a Miguel buscando apoyo, pero él lloraba en silencio, mirando al suelo. Miguel, di algo. Tu padre se volvió loco, quiere destruir nuestra vida. Miguel no dijo nada, pero tampoco la defendió. Era un progreso. Nadie va a destruir nada, Vanessa, continué, implacable. Simplemente estoy recuperando lo que es mío. El contrato fue rescindido esta mañana. El licenciado Morales de la inmobiliaria ya está enterado y el camión está aquí para llevarse los muebles. Porque ve, los muebles también los compré yo. El refrigerador, la estufa, la cama, tengo la factura de todo. Su cara se puso morada. ¿Va a llevarse la cama? ¿Me va a dejar dormir en el piso? Usted es joven, Vanessa. Tiene salud. El piso fortalece la espalda, respondí con una frialdad que ni yo sabía que tenía. Tiene 2 opciones ahora. O ayuda a cargar las cosas con dignidad, o se hace a un lado y deja trabajar a los muchachos. Se quedó paralizada, inmóvil, absorbiendo el golpe. La arrogancia se había evaporado. La mujer dominante se había vuelto una chamaca asustada. Se dio cuenta en ese segundo que nunca tuvo ningún poder. Su poder era prestado. Era un regalo mío que acababa de recuperar. Le hice una seña a Chuy. Ya pueden entrar, muchachos. Empiecen por la sala. Cuidado con la tele. Todavía quedan 2 mensualidades por pagar. Mientras los hombres pasaban junto a ella entrando a la casa como un ejército de invasión, Vanessa se recargó en la pared, vencida. Me volteé hacia mi hijo. Miguel, ve a hacer tus maletas de ropa, lleva tus cosas personales. El coche de Vanessa no puede llevar la mudanza, pero sí puede llevar su ropa. Lo demás va a una bodega o a mi casa. Tú decides después. Pero hoy y ahora esta casa se vacía. Papá sollozó. ¿Dónde vamos a dormir esta noche? No sé dónde van a dormir. Sé que tú tienes una cama en mi casa. Ella dijo que mandaba. Debe tener un plan, ¿no? Una mujer tan llena de autoridad seguramente no depende del suegro viejo e inútil. Caminé hasta la terraza, jalé una silla de jardín que estaba ahí tirada y me senté. Crucé las piernas. El sol de la mañana iluminaba el jardín. El espectáculo iba a comenzar. Iba a mirar desde primera fila el desmontaje del castillo de arena que yo mismo había financiado. Era doloroso, sí, pero era necesario. ¿Quieres saber cómo reacciona el barrio? Quédate hasta el final y suscríbete a los consejos del abuelo. Y ustedes, queridos suscriptores de los consejos del abuelo, ¿han vivido alguna situación donde alguien abusó de su generosidad? Cuéntenme en los comentarios. El primer mueble en salir fue el sillón del papá, ese donde Vanessa se sentaba a ver sus novelas y gritaba para que le llevaran su café. Ver ese sillón ser cargado en el camión me dio una sensación extraña. No era venganza, era justicia. Vanessa todavía estaba recargada en la pared, mirando al vacío. De repente, se enderezó y vino hacia mí. Su mirada había cambiado. Ya no era miedo ni coraje, era desesperación y en el fondo un intento de manipulación. Iba a jugar la carta de la víctima, iba a apelar a los sentimientos. No sabía, la pobre, que mi stock de lástima se había agotado en la comida del domingo. Don Roberto empezó cambiando el tono de voz a ese tono dulce y falso que usaba cuando quería dinero. Hablemos, no tiene que llegar a esto. Estaba nerviosa ayer, había tomado. Ya sabe cómo es la cabeza caliente. Se agachó cerca de mi silla, tratando de tomar mi mano. Quité mi mano como si fuera fuego. La cabeza caliente se enfría. Vanessa, pero las palabras dichas no regresan. Y un contrato cancelado tampoco. Pero, ¿nos va a dejar en la calle a su propio hijo? Mi hijo tiene casa. La que no tiene techo es usted. Y escuche, Vanessa. Me incliné hacia adelante, hablando bajo para que solo ella escuchara. Aproveche que el camión está aquí. Si pide con amabilidad, tal vez Chuy la lleve a casa de su mamá, si es que acepta una treintañera que le grita a la gente. Se levantó bruscamente, la cara de nuevo torcida de odio. La máscara cayó rápido.
Me las va a pagar, viejo decrépito. Sí voy a pagar, respondí tranquilo. Voy a pagar el transporte de Chuy y me sale más barato que lo que ya gasté en usted. En ese momento vi a Miguel salir por la puerta con una maleta de rueditas. Se detuvo, mirando a su esposa gritando y a su padre sentado pacíficamente en la terraza. Debía escoger y yo rezaba con todas mis fuerzas para que hiciera la elección correcta. El ruido de un florero que se rompe adentro hizo que todos voltearan. «Uy, perdón, patrón», gritó uno de los ayudantes. «Se golpeó una planta». «No hay problema», grité de vuelta. «Un florero roto se tira y se compra uno nuevo. Lo que ya no sirve se desecha». Miré fijamente a Vanessa. El mensaje era claro. Ella era el florero roto y la limpieza apenas comenzaba. La calle cerca del parque, normalmente una alfombra de silencio los lunes por la mañana, se transformó en teatro. Y yo, desafortunadamente, era el director de la obra. El camión de Chuy, ese rayo blanco inmenso, ocupaba la banqueta como un letrero luminoso de que algo no iba realmente bien en la vida de la pareja perfecta del número 46. Me quedé sentado en la terraza en mi silla de jardín, con la postura de alguien que espera que se hornee el pastel. Pero por dentro, mi estómago daba vueltas. No es fácil, ¿saben? No es fácil ver la casa que uno armó con tanto amor ser desarmada pieza por pieza. Cada mueble que pasaba por la puerta, cargado por los ayudantes de Chuy, era un recuerdo que se iba. Vi pasar la mesa del comedor. Me acordé de la Navidad de hace 2 años cuando compré esa mesa de encino, pensando que ahí mi familia se iba a reunir y reír. Solo hubo peleas. Vi pasar el sillón convertible, ese beige claro que Miguel había escogido. Me acordé de cuántas veces llegué aquí y vi a Vanessa desparramada ahí con los pies sucios sobre la tela, mientras mi hijo lavaba los trastes. «Cuidado con las esquinas», grité a los muchachos. Ese sillón me costó 12 mensualidades de sudor. Vanessa estaba en la banqueta ahora. No aguantó quedarse adentro viendo su imperio derrumbarse. Caminaba de un lado a otro, fumando cigarro tras cigarro, el teléfono en la oreja, gesticulando nerviosamente. Sabía lo que estaba haciendo. Trataba de encontrar un lugar donde quedarse, o tal vez inventaba una mentira para sus amigas. Fue ahí cuando empezó a llegar el público. Primero fue la señora Méndez, la vecina de enfrente. Esa tiene una antena parabólica en lugar de orejas. Salió a barrer su banqueta que ya estaba limpia, solo para chismear. «Buenos días, don Roberto», gritó desde el otro lado de la calle estirando el cuello. «Una mudanza tan temprano. La pareja se va a una casa más grande». Vi a Vanessa congelarse. Miró a la señora Méndez, luego a mí. Había pasado 2 años presumiendo en este barrio. Decía que era empresaria, que la casa era de ella, que iba a hacer construir una terraza. La verdad estaba a punto de aparecer, desnuda y cruda en medio de la calle. Trató de sonreír, esa sonrisa torcida de vendedora de autos usados. «Sí, estamos viendo unas cosas, señora Méndez. Un proyecto grande», mintió con la voz quebrada. No dije nada, solo me levanté de mi silla, caminé hasta el portón y miré a la vecina. «No es una casa más grande, no, señora Méndez», dije fuerte y claro para que quien quisiera escuchar. «Es una restitución de bien. El contrato se terminó, y el que no paga no se queda». La sonrisa de Vanessa murió. La señora Méndez abrió los ojos como platos y soltó un «¡Ay, Dios mío!» que se debió haber escuchado en la cuadra de al lado. Vanessa vino hacia mí, la cara roja de vergüenza. «¿Me quiere humillar? ¿Quiere que todos sepan?», siseó entre dientes, deteniéndose a 1 metro de mí, porque Chuy estaba justo atrás, los brazos cruzados vigilando. «No la humillo, Vanessa», respondí ajustándome la corbata. «La verdad no humilla a nadie, solo aclara. Usted le mintió a toda esta gente. Dijo que era dueña. Ahora asuma su mentira o diga la verdad. La elección es suya». Resopló y regresó a la banqueta, dándole una patada a una piedrita. Estaba acorralada, y una persona orgullosa acorralada hace tonterías. Una mujer orgullosa también. Adentro de la casa, Miguel parecía un fantasma. Entré para ver cómo estaba. Estaba en la recámara, sentado en la orilla de la cama. Lo único que todavía no se habían llevado, tenía 2 maletas abiertas en el piso, llenas de ropa toda arrugada. Lloraba bajito, ese llanto de niño cansado.
Miguel, llamé suavemente. Levantó la cara, los ojos hinchados. Papá, ¿a dónde vamos a ir? Vanessa dice que su mamá no puede recibirnos porque está en remodelaciones. Dice que no tiene dinero para hotel. Suspiré. La mamá de Vanessa era otra que no valía el pan que comía. Había malcriado a su hija toda la vida, y ahora que el problema había crecido, cerraba la puerta. Ya te lo dije, mijo, te vas a mi casa, tu cuarto te espera. Y Vanessa preguntó con ese hilito de esperanza que me ponía los nervios de punta. Vanessa es una mujer de 30 años, Miguel. Tiene salud, 2 brazos y 2 piernas, se las arreglará. Yo no puedo mantenerla, especialmente cuando me faltó el respeto de esa manera. No puedo dejarla en la calle, papá. Es mi esposa. En las buenas y en las malas, en la riqueza y en la pobreza. La pobreza es una cosa, mijo. La flojera y la falta de respeto son otra. El padre no dijo nada sobre la humillación y en el grito. Dios no quiere ver a su hijo de tapete. En ese momento, Vanessa entró a la recámara como un huracán. Vio las maletas listas y sus ojos brillaron. Eso es, mi amor. Vámonos de este agujero. Este viejo se va a arrepentir. Lleva también la tele de 55 pulgadas de la sala. El camión todavía no se la ha llevado. La vamos a poner en mi coche. Se dirigió a la sala para agarrar la televisión. Era su juguete. Pasaba su vida frente a ella viendo programas de realidad mientras Miguel trabajaba. La seguí. Mis pasos eran rápidos. Cuando puso la mano sobre la televisión, puse mi mano sobre la suya. «Quite su mano», dije bajito. «Esta tele es mía», gritó. «Fue un regalo». «¿Regalo de quién?», pregunté clavando mis ojos en los suyos. «Tengo la factura de la tarjeta de crédito Vanessa, pagada en 10 meses. La última mensualidad la pagué el mes pasado. ¿Usted dio pesos para ayudar? No, ni siquiera dio las gracias. Pero está en mi casa, es usucapión». Trataba de usar términos difíciles que ni siquiera sabía qué significaban. Usucapión de televisión, no me haga reír. Me volteé hacia el ayudante de Chuy que pasaba. «Muchacho, esta tele va en el camión con cuidado, es 4K. Vanessa trató de detener la tele. Era una escena patética, una mujer hecha peleando una televisión con su suegro y 2 cargadores. «Suéltala, Vanessa». Miguel apareció en la puerta de la sala gritando. Era la primera vez que escuchaba su voz firme ese día. Ella miró a su marido sorprendida. «¿La vas a defender a ella? ¿Vas a dejar que robe nuestras cosas?» «No son nuestras cosas, Vanessa», dijo, la voz temblorosa pero saliendo. «Nunca lo fueron, nunca compramos nada. Todo aquí, sin el dinero de mi papá. Suelta la televisión». La soltó. La tele fue cargada. El soporte en la pared quedó vacío con los cables colgando como venas cortadas. La casa se vaciaba. El eco de nuestras voces ya empezaba a rebotar en las paredes. El reloj marcaba las 11. El sol estaba en el cenit, castigando a los que estaban afuera. La casa estaba prácticamente vacía. Solo quedaba mugre, pelusas de polvo en las esquinas, marcas de cuadros en las paredes, un basurero olvidado en la esquina de la cocina. Chuy vino a verme, limpiándose el sudor de la frente con un trapo. «Don Roberto, el camión está lleno, no cabe ni un alfiler. Llevamos todo esto a su casa o a una bodega». «Llévalo a mi casa, Chuy. Vamos a amontonar en el garaje y la sala por ahora. Después veo qué hago con todo». Y la pareja señaló con la cabeza hacia Vanessa y Miguel. Vanessa estaba recargada en el cofre de su coche, los brazos cruzados, mirando el camión con odio. Miguel estaba sentado en su maleta, en la banqueta, sosteniendo una bolsa con sus cosas de baño. La pareja va a tener que decidir su destino. Salí de la casa, cerré con llave la puerta de entrada. Ese sonido de la llave girando en la cerradura fue el sonido más bello que había escuchado en años. Era el sonido de la libertad. Puse la llave en mi bolsillo, caminé hasta la banqueta. El sol estaba fuerte, la señora Méndez todavía estaba en la ventana, ahora con una taza de café en la mano, mirando el final del espectáculo. Otros vecinos también habían aparecido. Uno lavaba su coche muy lentamente, otro paseaba a su perro en cámara lenta. Todos querían ver el desenlace. Me detuve frente a Miguel y Vanessa. Bueno, empecé ajustándome la correa de mi morral. La casa está entregada. El camión se va. Miguel, Chuy puede poner tus maletas en el camión si quieres venir a mi casa.
Hay un mole calientito ahí. Hice el que te gusta. Miguel levantó los ojos. Vi el hambre y la nostalgia en su mirada, pero también vi el miedo de abandonar a su mujer. Vanessa se adelantó, agarrando su brazo con fuerza. Él no va a ningún lado con usted. Es mi esposo. Nos vamos a un hotel. ¿Con qué dinero, Vanessa?, pregunté. Con el dinero que me debe de los 3 últimos meses de renta que dijo que había pagado y que se embolsó. Miguel la miró choqueado. Dijiste que pagaste los servicios el mes pasado, Vanessa. Sí pagué. Tengo el comprobante del cargo pendiente aquí en mi celular. ¿Quiere ver? Amenacé con sacar el teléfono. El cerco se cerraba. Vanessa se dio cuenta de que la mentira ya no tenía patas. Ni una sola. Soltó el brazo de Miguel. ¿Sabe qué? Váyanse al diablo los dos. Quédense con esta casa, estos muebles viejos, esta cocina de pobres. Yo no necesito esto, soy una mujer, me voy a arreglar. Se subió a su coche, azotó la puerta tan fuerte que creí que el vidrio iba a explotar. Giró la llave, el motor tosió, el coche no arrancó. Todo el barrio escuchó el chirrido del motor fallando. No me reí, juro que no me reí, pero Dios tiene un maravilloso sentido del humor. La batería, Vanessa, dije calmadamente, dejó las luces prendidas anoche cuando llegó tomada. Golpeó el volante gritando groserías que hicieron a la señora Méndez taparse los oídos. Salió del coche, le dio una patada a la llanta. Miguel se levantó de su maleta. Miró a esta mujer fuera de control, infantil, que no podía ni siquiera hacerse cargo de la batería de un coche, mucho menos de una familia. Y luego me miró a mí, un señor de 68 años, que había organizado una mudanza entera con suavidad, que le había hecho frente a una mujer violenta sin alzar la voz, y que todavía tenía mole calientito esperándolo. Vanessa, dijo. Ella dejó de patear la llanta y lo miró, esperando que le ofreciera ayuda o dinero o consuelo. El coche está a tu nombre, pero las mensualidades salen de mi cuenta, dijo. Arréglala tú. Miguel tomó su maleta, arrastró las ruedas sobre el cemento de la banqueta. El sonido era áspero pero decidido. Caminó hasta mí. No me abrazó. Todavía estaba muy lastimado, muy confundido, pero se detuvo a mi lado. Papá, pídele a Chuy que ponga mi maleta en el camión. Sentí unas ganas inmensas de llorar, pero me contuve. No era el momento de llorar, era el momento de recibir. Chuy, llamé, un equipaje más aquí. Mientras Chuy aventaba la maleta de Miguel en la cabina, Vanessa se quedó ahí, parada en medio de la calle, sola junto a un coche que no arrancaba, frente a una casa que no era de ella, sin el marido que explotaba. Los vecinos empezaron a meterse a sus casas. El espectáculo había terminado y el final no fue feliz para la villana. Me subí al camión, Miguel se subió justo después, sentándose en medio entre Chuy y yo. El chofer metió primera, y el rayo blanco empezó a moverse. Miré por el retrovisor. Vanessa estaba sentada en la orilla de la banqueta, la cabeza entre las manos. Una imagen de derrota completa. ¿Qué pasará en la delegación? Sigue hasta el final y dale like a este video. Papá, murmuró Miguel mientras el camión doblaba en la esquina. ¿Crees que ella va a estar bien? Respiré profundo. Su bondad era su defecto y su cualidad. Estará bien como tenga que estarlo, Miguel. La vida es una maestra rigurosa. Ella se saltó las clases demasiado tiempo. Ahora es la hora del examen. Apoyó su cabeza en mi hombro. Sentí sus lágrimas mojar mi traje de lino. Gracias, papá. Y perdón por todo. Pasé mi brazo alrededor de él. Ese olor a hijo, no hay nada igual en el mundo. No pidas perdón, mijo. Solo prométeme una cosa. ¿Qué? Que nunca más dejes que alguien te grite en tu propia casa. Promido, si esta historia te toca el corazón, deja un like y compártela con alguien que necesite escucharla. Y no olvides suscribirte a los consejos del abuelo. Llegamos a mi casa. Descargar fue más rápido que cargar. Parecía que los muebles estaban contentos de regresar a un lugar donde había amor. Llenamos el garaje. La sala parecía bodega de tienda, pero no importaba. Le pagué a Chuy. Le di el dinero acordado, más una propina generosa por el servicio de seguridad extra. Si necesita, nomás hable, don Roberto. Usted está hecho de acero, dijo sonriendo. No de acero, Chuy, de fe y de paciencia agotada.
Cuando cerré el portón de mi casa y vi a mi hijo sentado en el sillón de mi sala con un plato de comida en las piernas, sentí que la primera batalla se había ganado, pero la guerra no había terminado. Vanessa no iba a aceptar la derrota tan fácilmente. Una mujer herida en su orgullo es una criatura traicionera. Sabía que iba a regresar. Sabía que iba a intentar todo para recuperar la gallina de los huevos de oro, pero iba a encontrar la puerta cerrada. Y la llave estaba bien guardada en el bolsillo de mi saco, cerca del corazón, ahí donde nadie toca. Fui a mi cuarto a quitarme mi traje de guerra. Me miré en el espejo. Estaba cansado, las ojeras eran profundas, pero había un brillo en mis ojos que no había visto en mucho tiempo. El teléfono sonó, era un número desconocido. Contesté. Bueno, don Roberto Sánchez Durán, aquí la delegación de policía del sector. Mi corazón se detuvo un segundo. Sí, tenemos aquí a una señora, la señora Vanessa. Está poniendo una denuncia en su contra por robo agravado y secuestro. Podría presentarse aquí para aclaraciones. Sonreí, una sonrisa fría. Quería jugar con la ley. Perfecto. Yo tenía una carpeta azul llena de papeles que a la ley le encantaban. Por supuesto, agente. Voy enseguida y voy a llevar la prueba del robo. Prepare el café. La conversación va a ser larga. Colgué el teléfono. Miré a Miguel que dormitaba en el sillón. No lo iba a despertar. Esta pelea ahora era mía. Me puse de nuevo el saco. Tomé mi morral y mi carpeta azul. Vámonos, Vanessa, murmuré al vacío. Quieres jugar a policías y ladrones, solo que olvidaste que soy yo quien cose los uniformes. Salí de mi casa listo para el segundo round, porque el abuelo no huye de las batallas, las resuelve. La delegación olía a café frío y desinfectante barato. Era un olor que se pegaba en la nariz y que daba escalofríos en la espalda de cualquiera, pero no en la mía. Entré ahí sosteniendo mi morral de piel como un escudo y mi carpeta azul bajo el brazo como una espada. Vanessa creía que me iba a asustar con placas y esposas. No sabía, la pobre, que el miedo se siente frente a la enfermedad y frente a un hijo con hambre. Frente a una mujer mentirosa se siente lástima. El ambiente era pesado. Teléfonos sonando, gente hablando fuerte, un ir y venir de policías cansados. Vi a Vanessa sentada en una banca de madera cerca del mostrador de recepción. Estaba encorvada, balanceando la pierna sin parar, mordiéndose la uña del pulgar. Cuando me vio entrar, se enderezó y trató de poner cara de mala, pero vi el sudor correr por su frente, hasta con el aire acondicionado helado. A su lado, un policía joven tecleaba en la computadora. «Es él». Vanessa señaló con el dedo hacia mí gritando, haciendo que todos en la recepción voltearan. «Es este señor que invadió mi casa y robó todo. Arréstelo». Caminé hasta el mostrador a paso normal. No iba a correr. El que corre es el que debe algo. «Buenos días». Saludé al policía joven ignorando los gritos de mi nuera. «Soy Roberto Sánchez Durán». Me llamaron diciendo que debía dar aclaraciones. El policía dejó de teclear y me miró de arriba abajo. Debió haber visto muchos criminales en su vida, pero dudo que alguno se pareciera a un abuelo que acaba de hacer pay de manzana. «¿Usted es el suegro de la ciudadana aquí presente?», preguntó con un tono ahí. «Soy el suegro, desafortunadamente, y soy el propietario del bien que ella ocupaba hasta esta mañana». «¿Ocupaba nada?», interrumpió Vanessa, roja como un chile. «Yo vivía ahí. Es mi domicilio conyugal. Entró con un camión y se llevó todo. Es robo agravado, violación de domicilio y secuestro porque se llevó a mi esposo y no lo deja regresar». El policía suspiró profundo, se rascó la cabeza y descolgó el teléfono. «Comandante Ruiz, el asunto del conflicto familiar llegó». «Sí, los dos están aquí». «De acuerdo, los hago pasar». Colgó y señaló una puerta de vidrio esmerilado. «Pasen los dos. El comandante Ruiz los va a atender. Y nada de escándalo aquí afuera, por favor». Entramos a la oficina del comandante. Era una oficina pequeña, llena de pilas de papel. El comandante Ruiz era un hombre calvo, con lentes, con cara de alguien que no duerme bien desde hace una semana. Señaló las sillas. «Siéntense». Miró a Vanessa, luego a mí. «Muy bien. La señora aquí presente, la señora Vanessa, puso una denuncia grave en su contra, don Roberto. Alega que usted sustrajo bienes muebles de valor y obligó a su esposo a abandonar el domicilio.
Es cierto. Vanessa se adelantó, atropellando las palabras. Es cierto. Sí, comandante, tengo testigos. Todo el barrio vio. Llegó con un camión enorme. Parecía un asalto. Se llevó mi tele de 55 pulgadas, mi sillón, mi refrigerador americano. Me dejó en el piso y además le lavó el cerebro a Miguel, mi esposo, que desapareció. Exijo que lo arresten y me devuelva mis cosas ahora. El comandante me miró con paciencia cero. Cálmese, señora. Deje hablar al señor. Se volvió hacia mí. Don Roberto, confirma que retiró los muebles. Ajusté las solapas de mi saco. Puse la carpeta azul sobre el escritorio del comandante bien despacio. Comandante, confirmo que hice una mudanza, pero para que haya robo debería haberme llevado lo que no es mío, y para que haya violación de domicilio debería haber entrado a casa de alguien más. Abrí la carpeta. El ruido del elástico tronando resonó fuerte en la sala silenciosa. Saqué el primer documento. Esto, comandante, es el contrato de arrendamiento del bien cerca del parque número 45. Puede ver quién es el arrendatario. El comandante tomó el papel, ajustó sus lentes y leyó: arrendatario, Roberto Sánchez Durán. Exactamente, el contrato está a mi nombre. Yo pago la renta desde hace 2 años. La señora ahí, señalé a Vanessa sin siquiera mirarla, era solo una ocupante que según el artículo 7 del contrato que tiene entre las manos, pierde el derecho de permanecer por mal comportamiento y no pago de servicios accesorios. Vanessa empezó a tartamudear. Pero yo soy la esposa. El matrimonio es sociedad de bienes. Lo que es de él es mío. El matrimonio es una sociedad, Vanessa. No parasitismo, respondí calmado, y la sociedad de bienes no se aplica a un contrato de arrendamiento pagado por el suegro. Me volteé hacia el comandante. Ahora, sobre el robo de muebles, saqué un fajo de papeles engrapados de la carpeta. Eran las facturas amarillas, blancas, algunas ya medio borradas, pero todas legibles. Aquí está la factura de la televisión de 55 pulgadas comprada en Electra a mi nombre, pagada en mensualidades con mi tarjeta de crédito. Aquí la factura del refrigerador americano a mi nombre. Aquí la factura del sillón convertible a mi nombre. Hasta el microondas, comandante, está a mi nombre. Empujé la pila de facturas hacia el comandante. Las hojeó una por una, asintiendo con la cabeza. A cada página que volteaba, Vanessa se encogía un poco más en su silla. Parecía un globo que se desinflaba. Señora Vanessa, dijo el comandante, la voz espesándose. Usted dijo en la denuncia que los bienes eran su propiedad. ¿Tiene alguna factura, un recibo, una prueba de que pagó estos artículos? Pues yo es que compartíamos los gastos, ¿sabe? Trató de mentir, pero su voz salió finita. Yo le daba el dinero para que él pagara, era un acuerdo informal. Mentira, corté seco. Comandante, si pide una consulta de sus estados de cuenta, verá que lo único que ella pagaba era ropa y restaurantes. De ella, nunca vi un peso, ni siquiera para un cumpleaños. El comandante soltó los papeles sobre la mesa y cruzó los dedos, mirando fijamente a Vanessa. El ambiente en la sala cambió, el aire se volvió pesado de su lado. «¿Y sobre el secuestro?», preguntó el comandante. «¿Dónde está su esposo, su hijo?» «Está en mi casa, comandante, durmiendo en el cuarto donde creció. Vino conmigo porque quiso, se fue por sus 2 pies. Nadie amarró a nadie. Si quiere puede llamarlo ahora. Su celular está prendido». Tomé mi teléfono y marqué el número de Miguel. Puse el altavoz. Sonó 2 veces. «Bueno, papá», la voz de Miguel salía somnolienta. «¿Pasó algo? ¿Dónde estás?» «Estoy en la delegación, mijo. Vanessa dijo que te secuestré. Dile al comandante si estás prisionero». «¿Qué?». La voz de Miguel cambió. Se volvió indignada. «Comandante, estoy en casa de mi papá porque quise. Me fui de mi casa porque mi esposa. Porque ya no se podía. Nadie me secuestró». El comandante me hizo señal de colgar. Terminé la llamada. El silencio en la sala era ensordecedor. Vanessa miraba al piso, incapaz de mirar a nadie. La estrategia de hacerse la víctima le había explotado en la cara. El comandante Ruiz se levantó. Era alto. «Señora Vanessa, ¿sabe qué es una denuncia calumniosa?». Vanessa levantó la cabeza asustada. «Es un delito. Artículo 326 bis del Código Penal.
Denunciar maliciosamente un hecho que se sabe inexacto a una autoridad judicial o administrativa. La pena puede llegar hasta 5 años de prisión. Los ojos de Vanessa casi se salen de sus órbitas. Prisión, pero solo quería recuperar mis cosas. Estaba enojada. Mintió a la policía. Continuó el comandante implacable. Hizo girar la maquinaria pública sobre la base de una mentira. Acusó a un señor de la tercera edad de robo cuando él tiene pruebas documentales de que todo le pertenece. Intentó usar a la policía como herramienta de venganza personal. Vi el momento exacto en que el miedo verdadero golpeó a Vanessa. No era el miedo al suegro, era el miedo a los barrotes. Empezó a temblar de verdad. Comandante, por el amor de Dios, no me arreste. Retiro la denuncia. Fue un malentendido. Me miró implorando. Don Roberto, dígale que no soy una criminal. Me miraba implorando. Esta mujer que había gritado «Cállese, viejo» en mi cara ayer, ahora pedía ayuda a ese mismo viejo. El mundo da vueltas. ¿Y cómo da vueltas? Miré al comandante. Podía pedir que la arrestara en ese momento. Tenía el cuchillo y el queso en la mano, pero pensé en Miguel. Ver a su esposa arrestada, salir esposada, sería un trauma que no quería para él ahora. Y sinceramente no quería perder ni un minuto más de mi vida con esta mujer, ni siquiera para verla en prisión. La quería lejos. Comandante Ruiz, dije con voz calmada de quien decide el destino. No tengo interés en ver a esta señora en prisión por el momento, solo quiero paz. Quiero que desaparezca de mi vida y de la vida de mi hijo. Si retira las acusaciones ahora y firma un compromiso de no acercarse a mi casa ni a mi hijo sin permiso, no prosigo la denuncia por denuncia calumniosa. El comandante me miró con respeto. Es usted muy generoso, don Roberto, más de lo que ella merece. Se volvió hacia Vanessa. Escuchó, señora, su suegro le da una oportunidad, la única oportunidad. Va a firmar un acta ahora retirando todo lo que dijo y va a salir de aquí calladita. Y si vuelvo a ver su nombre aquí en mi delegación molestando a este señor, desentierre este expediente y la mando al bote. ¿Entendido? Entendido, comandante. Gracias, gracias, don Roberto. Casi llora de alivio. Salimos de la sala 10 minutos después. Vanessa firmó los papeles con la mano tan temblorosa que apenas se podía leer su nombre. Cuando llegamos a la banqueta de la delegación, el sol ya se había puesto. La calle estaba oscura, iluminada solo por los faroles amarillos. Vanessa se detuvo junto a mí, sin saber qué hacer. Estaba sin coche, sin casa, sin muebles, sin esposo y casi sin libertad. Don Roberto empezó con la voz baja, humilde. ¿A dónde voy ahora? La miré una última vez, no con odio, sino con la frialdad de alguien que mira a una extraña. Tiene 30 años, Vanessa. Tiene salud. El mundo es grande. Aprenda a ser adulta y un lugar aparecerá. Pero bajo mi ala, nunca más. Volteé la espalda y caminé hacia la parada de taxis. No miré atrás. La dejé ahí en la banqueta cosechando lo que había sembrado. La sensación de poder no venía de verla humillada. Venía de saber que había protegido lo que era mío. Había protegido mi dignidad. ¿Qué secreto descubrirá don Roberto? Sigue viendo y suscríbete a los consejos del abuelo. Tomé un taxi para regresar a casa. El chofer era un señor simpático que escuchaba Radio Fórmula. La música suave me calmó. Al llegar a la casa, vi la luz de la sala prendida. Miguel estaba despierto. Entré. La sala estaba llena de muebles apilados. Parecía un laberinto. Miguel estaba sentado en el sillón recuperado con una taza de té en la mano. Me miró con ansiedad. Entonces, papá, ¿qué pasó? La arrestaron, me senté a su lado, me quité los zapatos que me apretaban de mis pies hinchados. No, mijo, no fue arrestada, pero tuvo un susto que la va a hacer pensar 2 veces antes de mentir de nuevo. Retiró las denuncias, se acabó. Miguel soltó el aire que estaba conteniendo. Papá, no sé cómo agradecerte. Estaba tan ciego, creía que no podía vivir sin ella. Uno cree muchas cosas falsas cuando tiene miedo, mijo. Papá, hay algo que debo decirte, dijo bajando los ojos hacia su taza de té. Algo que descubrí hoy mientras revisaba mis cosas. Mientras tú estabas fuera, sentí una punzada de alerta. ¿Qué es? Encontré una carta del banco.
Estaba escondida entre la ropa de Vanessa que vino por error en mi maleta. Sacó un papel arrugado de su bolsillo. Hizo un crédito a mi nombre, papá. Falsificó mi firma electrónica. 20,000 pesos. Tomé el papel. Mis lentes de lectura todavía estaban colgados del cuello de mi camisa. Leí el monto, 20,000 pesos. Fecha de hace 3 meses. Dinero que había desaparecido, evaporado en sus manos. La rabia, la que creía terminada en la delegación, regresó. Pero ahora era una rabia diferente. Era una rabia estratégica. Hizo una deuda a tu nombre, murmuré. Esto es delito de fraude. Voy a tener que pagar eso, papá. No tengo ese dinero. Empezó a llorar de nuevo. Sostuve su mano con firmeza. Tú no vas a pagar nada. Y yo tampoco. ¿Te acuerdas que le dije al comandante que no la iba a demandar por el momento? Pues el por el momento acaba de terminar. Ella tocó el dinero que no debía, robó a mi hijo. Y para eso, Miguel, no hay perdón. Abracé a mi hijo en medio de esa sala desordenada. Los muebles apilados parecían una barricada, una trinchera de guerra, y lo era. Pero ahora sabía que iba a ganar porque tenía los papeles, tenía la verdad, y ahora tenía la prueba final. Vanessa quería jugar a la patrona de la casa. Ahora iba a conocer al verdadero dueño del juego, y el dueño del juego no sabe perder. Miré la televisión de 50 pulgadas apoyada contra la pared, apagada, reflejando nuestras caras. Mañana sería un nuevo día, el día de limpiar el nombre de mi hijo y de barrer el resto de la basura fuera de nuestras vidas. Duerme, mijo, dije besando su frente. Descansa porque mañana vamos a terminar el trabajo. Fui a mi cuarto, pero antes de dormir, tomé mi libretita de notas, tachó desalojo de la lista y escribí debajo con letras marcadas, limpiar el nombre. La vida de señor se supone que es tranquila, dicen. Pero la mía era más emocionante que una telenovela de Televisa. ¿Y saben qué? Me encantaba ser el protagonista. Vanessa había gritado al viejo que se callara. El viejo no solo habló, rugió. Y el eco de ese rugido todavía iba a tumbar muchas cosas. Mañana iba a calentar y yo estaría ahí con mi corbata y mi carpeta azul en la mano para ver la caída final. ¿Quieren saber cómo termina esta historia? Quédense conmigo en los consejos del abuelo. El martes amaneció con cara de día de limpieza a fondo. Ya saben, ese día donde uno se despierta con ganas de empujar los muebles, abrir las ventanas y dejar que el sol queme el polvo viejo. Pues mi limpieza no era de la casa, era de la vida. Desperté a Miguel temprano. Hice café fresco, unté bolillos tostados que el panadero había dejado en el portón y lo llamé a la mesa. Tenía la cara hinchada de tanto llorar la noche anterior, pero ya no tenía esa mirada de animal acorralado. Tenía una mirada de alguien que ya se cansó de sufrir. «Come, mijo». Empujé la taza hacia él. «Con el estómago vacío no se puede y hoy vamos a necesitar fuerza». «¿Crees que funcione en el banco, papá?», preguntó mordiendo su bolillo sin apetito. «No lo creo, lo sé, contra los hechos no hay argumentos, y contra un estado de cuenta no hay llanto de viva». Me puse mi mejor traje de nuevo. Esta vez escogí un traje gris que me había hecho hacer para un bautizo y que una sobrina me devolvió porque había pasado de moda. La pobre no sabía que la elegancia no tiene fecha de caducidad. Tomé la carpeta azul que ahora parecía pesar 10 kilos de responsabilidad. Y salimos. El banco estaba helado. Ese aire acondicionado de agencia bancaria parece hecho para congelar el alma del que debe. Pero nosotros no debíamos nada. El que debía no estaba ahí. Nos sentamos en el escritorio del asesor, el señor Pérez, un hombre serio con una corbata chueca que miraba la computadora como quien descifra jeroglíficos. «¿Qué puedo hacer por ustedes, don Roberto? ¿Quiere ver el rendimiento de su cuenta de ahorro?» «No hoy, señor Pérez. Hoy el tema es la policía». Levantó los ojos de la pantalla y me miró fijo. «La policía, sí. Fraude. Usaron los datos de mi hijo para hacer un crédito de 20,000 pesos y sabemos exactamente quién fue, dónde y cómo». Miguel temblaba en su silla, pero puse mi mano en su rodilla. «Aguanta, mijo», murmuré. Puse sobre la mesa la carta que Miguel había encontrado, su celular con la app del banco abierta y por supuesto mi carpeta. El crédito se hizo por la app el 15 de marzo a las 2 de la tarde. Ese día y a esa hora, mi hijo trabajaba en la ferretería checando tarjeta.
Aquí tengo la hoja de asistencia firmada por su jefe. Saqué el papel de la carpeta. Su celular queda en el casillero de la ferretería, pero su esposa conocía la contraseña y su esposa estaba en la casa usando el wifi de la casa que yo pagaba. El asesor empezó a teclear rápido. En efecto, el IP de la transacción es residencial y el monto fue transferido pocos minutos después a una cuenta de sitio de apuestas deportivas. Miguel soltó un sollozo. Tiró mi nombre a la basura por juego. No tiró solo tu nombre, mijo. Tiró su libertad, completé. El señor Pérez nos miró con gravedad. Don Roberto, esto es fraude familiar. El banco puede abrir una contestación, pero necesitamos una denuncia específica. Lo vamos a hacer, señor Pérez, pero primero quiero saber, si probamos que fue ella, la deuda sale del nombre de mi hijo. Si se comprueba el fraude tras la investigación policial, sí, la deuda será reclamada al defraudador. Sonreí. Era lo que necesitaba escuchar. Entonces prepare los papeles de contestación, muchacho, porque la denuncia se va a hacer ahora mismo. Salimos del banco y fuimos directo a la delegación. El comandante Ruiz, cuando me vio entrar por segunda vez en 24 horas, hasta se quitó los lentes. Don Roberto, Vanessa lo volvió a molestar. Peor, comandante. El hoyo es más profundo. Mostramos los estados de cuenta, mostramos la carta, mostramos la hoja de asistencia. El comandante escuchaba todo en silencio, balanceando su pluma entre los dedos. A cada prueba que ponía sobre la mesa, su expresión se cerraba más. Vanessa no era solo una nuera aprovechada y una esposa abusiva. Era una criminal de cuello blanco, solo que no tenía ni el cuello ni la inteligencia. Esto lo cambia todo, dijo el comandante. Fraude contra cónyuge con abuso de confianza y contra un adulto mayor también indirectamente, ya que usted mantenía la casa. Voy a mandarla a buscar para interrogarla inmediatamente. No nos quedamos para ver el arresto, no quería ver. No era un espectáculo de circo, era el entierro de una vida de mentiras. Dejamos que la ley hiciera su trabajo. Regresamos a casa en silencio, pero era un silencio ligero. Parecía que nos habíamos quitado un costal de piedras de los hombros. Cuando entramos a mi sala, todavía llena de muebles apilados, Miguel miró alrededor. «Papá, ¿qué hacemos con todo esto?» Miré ese montón de madera y telas, sillón, mesas, sillas, mueble de tele. Cosas que me habían costado mi sudor, pero que cargaban una energía pesada. «Vendemos», decidí. «Vendemos todo y el dinero será el inicio de tu nueva vida». Pero tú pagaste por todo esto. Pagué para que fueras feliz, Miguel. Si estos muebles se vuelven dinero para que hagas un curso o des un enganche para un rinconcito tuyo algún día, entonces habrá valido la pena. En los días que siguieron, mi casa se transformó en bazar. Puse anuncios en el grupo del barrio, en Mercado Libre, en la parroquia, muebles usados en buen estado, motivo, limpieza de vida, el vecindario curioso como todo vino en masa. La señora Méndez, esa chismosa de la calle cerca del parque, fue la primera en llegar. «Ay Dios, este sillón está como nuevo», dijo pasando la mano sobre la tela. «¿Y es cierto que Vanessa quedó pues que cayó?» «Sí», sonreí doblando un mantel. «La justicia de Dios tarda pero no falla, señora Méndez, y la de los hombres, cuando la empujas con papeles bien organizados, también camina. Responde de un procedimiento. La deuda del banco ya pasó a su nombre. Miguel está limpio. La señora Méndez compró el microondas y se fue a contarle a todo el barrio que con don Roberto no se juega. Me volví una leyenda en las bocas del barrio. El abuelito del rayo blanco, decían algunos. Me daba risa. 3 meses pasaron. La vida tiene una forma chistosa de acomodarse cuando quitas la basura del camino. Miguel, sin el peso de esa mujer que le chupaba la energía, floreció. Es impresionante cómo un hombre infeliz envejece y un hombre libre rejuvenece. Se cortó el pelo, se inscribió a un curso de contabilidad, que era su viejo sueño, y lo promovieron a jefe de equipo en la ferretería. Seguía viviendo conmigo, pero ahora era diferente. Ya no era el hijo dependiente, pagaba la luz, compraba el queso del domingo y lo más importante, se reía. Nuestra casa, antes silenciosa, ahora tenía música en la radio y olor a pay horneándose. Y Vanessa, pues las noticias corren. Me enteré por Chuy del camión que me encontré en el mercado un día.
Don Roberto, gritó dándome un abrazo que casi me desarma. No sabe a quién vi cargando cajas en el central de abastos al amanecer. A la mera Vanessa. Trabaja como cargadora. Su patrón me dijo que debe hasta la camisa al banco, que vive de arrimada en un cuartito de azotea. Sentí una punzada de lástima. No voy a mentir, la sentí. A nadie le gusta ver al otro en el lodo, pero se me pasó rápido. Ella había tenido todas las oportunidades. Tuvo techo, tuvo comida, tuvo familia. Lo cambió todo por la arrogancia. Ahora el sudor que derramaba cargando cajas en el central de abastos, tal vez le enseñaba el valor que tenía el dinero del suegro. El trabajo dignifica, dicen. ¿Quién sabe si no va a volverse alguien de bien? Pero el momento más importante de toda esta historia no fue ni la delegación, ni el banco, ni la venta de muebles. Fue un domingo soleado, exactamente 3 meses después de esa comida desastrosa del mole poblano. Estábamos Miguel y yo almorzando en la terraza de mi casa. Había hecho un pollo rostizado con papas, sencillo pero sazonado con amor y paz. El teléfono de Miguel sonó. Miró la pantalla, frunció el ceño. «Es ella», dijo. «Número desconocido, pero sé que es ella. Llama de vez en cuando llorando, pidiendo volver». Dejé de comer. El tenedor quedó suspendido en el aire. «¿Y vas a contestar?» Miguel miró el teléfono que sonaba. Me miró a mí. Miró el jardín florecido que habíamos plantado juntos la semana pasada. Tomó el teléfono, rechazó la llamada y bloqueó el número. Luego puso el aparato sobre la mesa, pantalla hacia abajo. «No, papá, ya no contesto al pasado, el pasado se queda atrás». Mis ojos se llenaron de lágrimas. Ahí, en ese gesto simple de presionar un botón rojo, mi hijo recuperó la dignidad que creí que había perdido para siempre. «Papá», dijo sosteniendo mi mano por encima del mantel. «Gracias». «¿Por qué, mijo? ¿Por el pollo?» «No, por gritar cuando yo me callé, por ser fuerte cuando yo fui débil, me salvaste de mí mismo. Cuando sea grande quiero ser como tú». Reí fuerte limpiándome una lágrima que rodaba. «Cuando seas grande, ya tienes 30 años, muchacho. Es un decir, quiero tener esa columna vertebral de acero que tienes». Vanessa dijo: «Cállese, viejo». Ella creía que viejo era un insulto. «¿Y no lo es?», pregunté curioso. Miguel sonrió, una sonrisa amplia y bonita. «No, papá. Después de ver lo que hiciste, viejo para mí ahora significa rey. Significa hombre que ya lo vio todo y que no le tiene miedo a nada. Significa poder. ¿Quieres saber la lección final? Quédate hasta el final y suscríbete a los consejos del abuelo». Nos quedamos ahí riendo y comiendo papas mientras la tarde caía suavemente. Me quedé pensando en eso. La sociedad nos mira a nosotros, los hombres de pelo blanco, y ve fragilidad. Ve a alguien que necesita ayuda para cruzar la calle. Ve a alguien que estorba. Vanessa vio a un viejo inútil que solo servía para pagar las cuentas y callarse. Olvidan que la piel arrugada es solo el empaque. Adentro corre la misma sangre que construyó, que trabajó, que edificó. Somos bibliotecas vivientes. Somos estrategas graduados de la Universidad de la Vida. Tomé mi aguja e hilo tarde en la noche para coser un botón en la camisa nueva de Miguel. Mientras cosía pensé en el legado de todo este enredo. No le dejé un legado de dinero a Miguel porque dinero no tengo mucho, pero le dejé el legado de la dignidad. Le dejé el ejemplo de que nadie, absolutamente nadie, tiene el derecho de alzar la voz en nuestra casa y disminuir quiénes somos. La casa cerca del parque fue rentada a otra familia. Una familia buena, me dijeron. Espero que sean felices ahí, pero mi felicidad está aquí, en esta casita sencilla, donde lo único que grita es la tetera anunciando que el café está listo. Gracias por seguir esta historia hasta el final en los consejos del abuelo. Si te tocó el corazón, deja un pulgar arriba, compártela con alguien que necesite escucharla y suscríbete al canal. Dime en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Si tú que escuchas mi historia tienes un abuelo, un padre mayor, o si tú mismo ya tienes el pelo plateado, recuerda esto: el respeto no se pide, se impone. Y cuando alguien dice que no vales nada o trata de callarte, no grites de vuelta. Simplemente toma tu carpeta de documentos, ponte tu mejor traje y muéstrales quién manda realmente en el juego. Porque uno envejece, el cuerpo se cansa, la vista baja, pero el valor
mijo, el valor no tiene edad. El valor es como el vino. Mientras más tiempo pasa, mejor se pone. ¿Y Vanessa? Pues Vanessa aprendió la lección más valiosa de todas. Nunca, jamás subestimes a un hombre que tiene un taller de carpintería y que sabe exactamente cómo cortar el mal de raíz. Han pasado ya 6 meses desde aquel domingo del mole poblano. 6 meses en los que la vida ha encontrado su ritmo natural, como un río que después de la tormenta vuelve a su cauce. Miguel ya no vive conmigo. Hace 2 semanas se mudó a un departamentito que encontró cerca de su trabajo. No es grande, no es lujoso, pero es suyo. Lo pagó con su propio dinero, con el producto de su esfuerzo. Y cuando me invitó a conocerlo, vi algo en sus ojos que no había visto en años. Orgullo. Mira, papá, me dijo mostrándome cada rincón. Es pequeño, pero nadie me va a gritar aquí. Nadie me va a hacer sentir menos. Esto es mío. Le puse la mano en el hombro. No necesitas un palacio, mijo. Solo necesitas un lugar donde puedas dormir con la conciencia tranquila y despertar con la frente en alto. Él preparó café en su nueva cafetera. Nos sentamos en su pequeña mesa de 2 sillas que compró en un mercado de segunda mano. ¿Y saben qué? Ese café sabía mejor que cualquier café que tomamos en aquella casa cerca del parque, porque el sabor de la libertad no tiene precio. Mi taller de carpintería sigue funcionando. Ya no trabajo por necesidad, trabajo por gusto, porque el olor a madera fresca, el sonido de la sierra, el tacto de un mueble bien lijado, eso me mantiene vivo. La semana pasada vino un muchacho joven, tendría unos 25 años, con la cara larga y los ojos tristes. Don Roberto me dijo, mi suegra se metió a vivir con nosotros hace 6 meses. Dice que es temporal, pero ya vendió su casa. Mi esposa no me defiende. Estoy durmiendo en el sillón de mi propia sala porque ella le dio nuestra recámara a su mamá. Ya no aguanto. Lo escuché mientras tallaba una pata de silla. Cuando terminó de hablar, dejé mi lija en la mesa. Muchacho, ¿la casa está a nombre de quién? A nombre mío. Yo di el enganche, yo pago la hipoteca. ¿Tienes los papeles? Sí, entonces ya sabes qué hacer. Los papeles son tu poder. El que paga manda, y el que no pone límites se convierte en tapete. Le conté mi historia, toda, sin vergüenza, sin adornos. Le conté del mole, del grito, del camión, de la delegación, de todo. Cuando terminé, el muchacho tenía los ojos brillantes. ¿De verdad hizo todo eso, don Roberto? De verdad. ¿Y sabes qué fue lo mejor de todo? No fue venganza. Fue justicia, fue recuperar mi dignidad. Se fue de mi taller con los hombros más derechos. Una semana después regresó con una botella de tequila y una sonrisa. Don Roberto, le di un ultimátum a mi suegra. 2 semanas para encontrar departamento o llamaba a un camión de mudanzas. Mi esposa lloró, gritó, me dijo que era un mal hijo político, pero me mantuve firme. Ayer mi suegra se fue, y anoche por primera vez en 6 meses dormí en mi cama. Abrimos el tequila ahí mismo en el taller. Brindamos. Por la dignidad, dijo él, por saber cuándo decir basta, completé yo. Y es que esa es la lección, amigos, de los consejos del abuelo. No se trata de ser malo, no se trata de ser vengativo. Se trata de saber cuándo tu amor está siendo abusado. Se trata de reconocer cuándo pasaste de ser apoyo a ser tapete. La familia es importante, el amor es importante. Pero ¿saben qué es más importante? El respeto. Porque sin respeto el amor se pudre. Sin respeto la familia se vuelve tóxica. Y los abuelos, los padres mayores, los señores de pelo blanco, no estamos aquí para ser el banco familiar. No estamos aquí para aguantar gritos. No estamos aquí para ser invisibles. Estamos aquí para ser respetados. Porque ganamos ese respeto con años de trabajo, de sacrificio, de aguantar tormentas que los jóvenes ni siquiera imaginan. El otro día fui al mercado. La señora Méndez, que compró mi microondas, estaba ahí comprando jitomates. Don Roberto me gritó desde su puesto. ¿Cómo está su muchacho? Muy bien, señora Méndez. Tiene su propio departamento ya. Está haciendo su vida. Y la sinvergüenza de Vanessa, me encogí de hombros. No sé, señora Méndez. Y sinceramente, ya no me importa. Ella tomó sus decisiones. Ahora vive con las consecuencias. Ay, don Roberto, usted sí que es un ejemplo.
yo tengo una sobrina que está pasando algo parecido con su yerno. ¿Puedo darle su número? Dígale que venga al taller. El café está siempre caliente y los consejos son gratis. Porque ese es otro descubrimiento que hice en estos 6 meses. Mi historia resonó. La gente la necesitaba escuchar. ¿Cuántas personas viven aplastadas en sus propias casas, aguantando lo que no deben aguantar, creyendo que el amor significa tragarse todo? No, señores, el amor no significa volverse invisible. El amor no significa perder tu voz. El amor verdadero, el amor sano, viene con respeto mutuo. Y si alguien en tu familia, sea hijo, nuera, yerno, cuñado, quien sea, te falta el respeto, tienes todo el derecho de poner límites. Tienes todo el derecho de decir, hasta aquí. No eres malo por proteger tu dignidad. Eres sabio. Ayer domingo, Miguel vino a comer a mi casa. Ahora viene porque quiere, no porque no tiene a dónde ir. Esa es una gran diferencia. Trajo un pay de queso que compró en una panadería nueva. Nos sentamos en el jardín. El jardín que plantamos juntos está floreciendo. Hay rosas, hay hierbabuena, hay chile para la salsa. Papá, me dijo mientras comíamos, ayer me encontré con Vanessa en el metro. Dejé mi tenedor. Sí, se veía cansada. Traía ropa de trabajo, una chamarra toda manchada. Me vio, yo la vi. No dijimos nada, nomás nos miramos y cada quien siguió su camino. ¿Y cómo te sentiste?, se quedó pensando. Nada, no sentí nada, ni coraje, ni lástima, ni amor, nada. ¿Y sabes qué, papá? Eso me dio paz, porque significa que ya sanó, que ya se cerró esa herida. Asentí, esa es la verdadera libertad, mijo, cuando el pasado ya no te quita el sueño, cuando puedes ver a quien te lastimó y sentir nada. Solo indiferencia. Levantó su vaso de agua. Por la indiferencia entonces, chocamos los vasos. Por la paz, agregué. Y así es como debe ser. La vida da vueltas. La gente que te lastima eventualmente enfrenta sus propias consecuencias. No necesitas vengarte, solo necesitas protegerte, alejarte y dejar que el karma haga su trabajo. Porque el karma, amigos, el karma es paciente pero certero. A veces me siento en mi taller, con una taza de café, mirando mis herramientas colgadas en la pared. La sierra, el martillo, las lijas, los cinceles, cada una tiene su propósito. La sierra corta lo que ya no sirve. El martillo clava lo que necesita quedarse firme. La lija suaviza lo que está áspero. El cincel talla con precisión. Y pensé, la vida es como la carpintería. A veces necesitas cortar, a veces necesitas clavar límites. A veces necesitas suavizar tu carácter, y a veces necesitas tallar tu propio camino con precisión. Vanessa pensó que porque tenía arrendado el techo, tenía arrendado al dueño. Se olvidó de que el martillo que clava también puede sacar clavos. La sierra que construye también puede desmontar. Yo construí esa situación con mi dinero, con mi amor mal entendido, y con las mismas herramientas la desmonté. No me arrepiento de nada, ni de haber ayudado al principio, porque lo hice con buena intención, ni de haber terminado todo porque lo hice con dignidad necesaria. El arrepentimiento es para los que no aprenden. Yo aprendí que la generosidad sin límites se vuelve abuso permitido. Aprendí que el silencio de la víctima alimenta al victimario. Aprendí que nunca es tarde para decir ya basta. Y aprendí que los viejos, los abuelos, los señores mayores, no somos adornos en la familia, somos la raíz, y cuando la raíz se pudre, todo el árbol cae. Pero cuando la raíz es fuerte, cuando la raíz se cuida, el árbol da frutos sanos. Miguel es mi fruto, y verlo ahora fuerte, independiente, sonriente, me dice que hice bien, que el dolor valió la pena, que la confrontación era necesaria. Anoche, antes de dormir, saqué aquella carpeta azul, la que me acompañó en la delegación, en el banco, en todas las batallas. La abrí, miré los documentos, el contrato de arrendamiento ya cancelado, las facturas de muebles ya vendidos, los recibos de pagos ya cerrados, todo archivo muerto, todo historia pasada. Pero esa carpeta azul se ganó su lugar de honor. La puse en una repisa de mi taller, como un trofeo, como un recordatorio de que el poder no está en los gritos.
El poder está en los papeles, el poder está en la verdad, el poder está en la dignidad que no se negocia. Y ustedes, queridos suscriptores de los consejos del abuelo, ustedes que me acompañaron en este viaje desde aquel domingo del mole hasta este día de paz, espero que se lleven algo de esta historia. Llévenle que el amor sin respeto es abuso. Llévenle que la familia no es excusa para el maltrato. Llévenle que nunca es tarde para defender tu dignidad. Llévenle que los documentos son poder. Llévenle que el silencio a veces es cobardía y el grito a veces es justicia. Y sobre todo, llévenle esto, ustedes, los de pelo plateado, los de manos arrugadas, los de paso lento, ustedes no son estorbo, son historia viva, son sabiduría caminante, son dignidad con experiencia, y cuando alguien les diga cállate viejo, ustedes pueden quedarse callados y morir un poco por dentro, o pueden hacer lo que hice yo, sonreír, preparar su carpeta, ponerse su mejor traje y recordarles al mundo que el viejo está viejo de años, pero no de astucia, que el viejo camina lento, pero camina seguro, que el viejo tal vez no ve bien de lejos, pero ve muy claro de cerca, y que el viejo, este viejo, Roberto Sánchez Durán, carpintero jubilado, viudo de Guadalupe, padre de Miguel, no se calla, ruge. Y cuando este viejo ruge, hasta los leones jóvenes se hacen a un lado. Gracias por estar aquí, gracias por escuchar, gracias por respetar. Si esta historia te sirvió, compártela. Hay muchos abuelos siendo pisoteados en silencio. Hay muchos hijos siendo aplastados por parejas tóxicas. Hay muchas personas buenas siendo confundidas con tontas. Compártela. Que sepan que hay salida, que hay dignidad, que hay esperanza. Y recuerden, en la carpintería de la vida, ustedes son los carpinteros. Ustedes deciden qué construir, qué reparar y qué cortar de raíz. Yo corté la podredumbre, y mi árbol ahora florece. Que el de ustedes también florezca. Hasta la próxima, amigos. Aquí don Roberto, recordándoles que el respeto no se mendiga, se impone. Y que el mejor traje que pueden vestir no es de tela, es de dignidad. Que Dios los bendiga. Y que nunca, nunca permitan que nadie apague su voz. Porque su voz, nuestra voz, la voz de los que ya vivimos, ya sufrimos, ya vencimos, esa voz es la que el mundo necesita escuchar. Fuerte, clara y sin pedir permiso,